Hola Betty, hola a todos. Hoy quiero abrir la puerta de quién es Silvia Isa. El episodio pasado fue una pequeña probadita de quién soy y por qué hago lo que hago, pero hoy voy a entrar un poquito más a fondo en este tema de qué hace Silvia y por qué hace Silvia lo que hace. Como les decía, soy mamá de 3. Tengo 2 nietos, felizmente casada con un hombre maravilloso, mi mejor amigo, el crítico más grande que tengo también, y eso me encanta porque siempre me va a decir la verdad y eso creo que me da la oportunidad de ser mejor. Pero bueno, sin tanto preámbulo, vamos a abrir la puerta de quién es Silvia y por qué estoy aquí. Mi historia empieza hace aproximadamente 16 años. De pronto los tiempos, cuando vives una historia tan intensa, la mente te juega estos trucos de que no sabes si ya son 16 o 18, pero siento que la experiencia está siempre creciendo, siempre aumentando, siempre cada año con año adquieres nuevas herramientas y les voy a contar. De mis 3 hijos, mi hija la mayor, Daniela, una niña que a sus 14 años le abrió la puerta al mundo de las adicciones. Empezó consumiendo marihuana. En un principio, desde luego, como papás, somos los últimos en enterarnos. No nos dimos cuenta. Su historia empezó con la marihuana. Seguramente ella, cuando nos lo confesó, ya tendría aproximadamente 1 año o 2 consumiendo. Generalmente esto sucede con los hijos o con las personas que consumen en el momento en el que deciden abrir su corazón y decirnos qué está pasando, es porque ya tienen tiempo consumiendo. Daniela me confiesa a los 14 años que consume marihuana, un evento que no vimos venir, que yo como su mamá, y voy a hablar más de mí, desde mi trinchera, como mamá no lo vi venir. Desde luego no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Yo creo que ningún papá ni ninguna mamá lo quiere. Sin embargo, así es la vida. De repente te llegan estos retos y pues les tienes que abrir la puerta y enfrentarlos. No fue un comienzo fácil de una aceptación a una realidad. En un principio entras en negación. Yo entré en una negación, sobre todo porque hablando con ella me promete y me jura y me perjura que nunca más lo va a volver a hacer, que fue una experiencia que no le gustó nada, que no tuvo un buen viaje, por decirlo de una manera. Entonces, que se retira de probar y de jugar con las drogas. Y la realidad es que le creí. Y le creí como cualquier otro papá le hubiese creído a su hijo, porque, repito, la negación juega un papel importantísimo en este caminar, ¿no?, de tener un hijo con una adicción. Seguí confiando en lo que ella me había contado. Yo sí empecé, digamos que se levantó una banderita roja en la que empecé a ver ciertas cosas que quizá antes ya veía, pero me negaba a verlas. Pero empecé a poner un poco más de atención y empecé a ver comportamientos en ella que no me gustaban. Empecé a ver actitudes en ella que no me gustaban. Empecé a ver cambios físicos en ella que no me gustaban tampoco. Y me convertí
como en una especie de policía. Mi rol cambió de ser una mamá presente. Desde mi punto de vista, yo era una mamá presente. Yo creía que era la mamá perfecta porque yo les hacía de comer, porque yo los llevaba a la escuela, porque los acompañaba a hacer sus tareas, porque los llevaba a casa de sus amigos, porque los recogía. Nunca hubo ayuda externa, siempre su papá y yo estuvimos con los tres. Y eso, desde mi pensar, era la mamá perfecta. Yo cumplía con sus necesidades básicas y en esta ignorancia de ser papás, para mí era ya, o sea, soy la mamá perfecta, no les falta comida, siempre tienen ropa limpia, la casa está ordenada y limpia, los llevo y los traigo a donde haya que llevarlos y traerlos, los llevo al doctor cuando se enferman, vaya, la mamá perfecta. Retomando la historia, pues te empiezas a dar cuenta que hice, cómo yo me estoy equivocando, qué está pasando, por qué mi hija decide abrir la puerta de este mundo de las drogas si no le falta nada. Y el rol de mamá perfecta se convierte en el rol de mamá perseguidora. Y empiezo a perseguir, a buscar entre sus cosas, a revisarle su teléfono, a seguirla cuando la dejaba en casa de un amigo a ver qué hacía o de una amiga. En fin, entré en un espiral espantoso de ser como un policía, como un perro sabueso, viendo cada paso, olfateando cada paso que daba, ¿no? Y dejé de vivir. Y cuando digo dejé de vivir, fue literalmente dejé de vivir. Yo vivía para ver en qué momento yo encontraba algo que estaba buscando. En ese momento no sabía exactamente qué era. Hoy lo veo claro. Yo quería encontrar a un responsable, a un culpable, a quién le está vendiendo, quién es la mala influencia que obligó a mi princesa a hacer y a tomar estas decisiones. Y me empecé a enfermar yo. Cuando hay un adicto en casa, hay un codependiente en casa. Y ese codependiente era yo. Yo era esa mamá que, así como mi hija utilizaba sustancias para consumir, mi sustancia era ella. Y desde luego, nunca, jamás te imaginas las vueltas que va a dar tu vida, nunca jamás te imaginas en lo que te vas a convertir, nunca te imaginas ponerles pausa a tus otros hijos para nada más tener ojos y oídos para una, pones tus amistades en pausa, pones tu matrimonio en pausa, pones todo en pausa. ¿Por qué? Porque ese hijo perdido es el que me necesita. Ese hijo enfermo es el que me necesita. Y te vuelcas completamente en un solo hijo. Y al resto de tu vida, como digo, lo pones en pausa. Pasan los años, desde luego el consumo no se detiene en marihuana, el consumo sigue y escala a otras sustancias y pues los comportamientos que tenía mi hija dependían de la sustancia que hubiese consumido. Entonces, quien sabe de esto sabe que la marihuana es una sustancia que te pone como tranquilo y te da sueño y eres, vamos a llamarlo, inofensivo. Pero cuando consumes cocaína, en el caso específico de mi hija, bueno, pues la ponía
muy revolucionada, muy agresiva, con una fuerza física que no te puedes imaginar que a una niña de 17 años, 16 años, flaquitita, pueda tener la fuerza de un hombre fuerte, ¿no? Que levanta pesas. Bueno, pues eso te da la marihuana la cocaína, y es algo que es terriblemente fuerte y terriblemente asustante. Les repito, el consumo siguió, los comportamientos dependían según la sustancia que estuviera consumiendo. Historias me podría tomar no un podcast, sino muchas temporadas de muchos podcasts contándoles las historias que nos tocó vivir como familia. Ninguna agradable, desde luego. Tuvimos muchas veces que enfrentar situaciones con la policía. Tuvimos muchas veces peleas en casa llenas de mucho enojo, en donde se decían cosas muy feas, en donde nos lastimábamos mucho, y esto causaba que nuestra familia pues poco a poco se desmoronara. Por otro lado, vivíamos en este silencio, ¿no? Que nadie sepa, no hay que contarle a nadie. Nadie puede saber que tenemos una hija adicta, nadie puede saber lo que nos está pasando. Yo creo que todos estos mecanismos, la negación, este silencio, no hay que hablar, todas estas cosas son propias del ser humano. Nos educaron para que nos importe mucho qué va a decir la gente. Nos educaron para ser papás perfectos sin importar qué, y entonces los defectos se quedan en casa y esto no se habla. Esa era la educación que había antes. Antes no teníamos las herramientas que tenemos hoy para poder darles a nuestros hijos una educación un poco más informada. Me gusta usar la palabra informada porque hoy tenemos herramientas que nuestros papás y nuestros abuelos no tenían. Entonces, hoy podemos ofrecer un tipo de educación mejor para que nuestros hijos tengan más herramientas, para que ellos a su vez les den una educación a sus hijos igualmente llena de herramientas, llena de aprendizajes que ellos mismos vivieron. Retomando la historia, finalmente como familia estábamos en este callejón sin salida en el que no sabíamos qué hacer, no teníamos la información, no teníamos las herramientas, no teníamos absolutamente la menor idea de qué vamos a hacer con nuestro problema. Y los años empiezan a pasar, el tiempo pasa, las cosas suceden, nuestra familia se va cada vez más distanciando unos de otros, aunque siempre fuimos un equipo y somos un equipo. Ese equipo estaba golpeado, ese equipo estaba lastimado. No sabíamos qué hacer ni cómo hacerle. Daniela se va de la casa, tuvimos que correrla. Fue una decisión espantosa. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, es un dolor profundo. Los que tienen hijos entenderán muy bien el dolor que esto causa, no nada más en los papás, sino también en los hijos. Se va de la casa y sí se recupera un poco de paz. En la casa se recupera un ambiente de paz, desde luego. Sin embargo, pues tienes el dolor profundo de que sabes que tienes un hijo que está perdido, que no sabe qué hacer,
que está pidiendo a gritos que lo ayudes, pero ni él sabe cómo pedírtelo, ni tú sabes cómo ayudarlo. Y como te digo, la realidad es que yo estaba, bueno, la codependencia no es algo que se cura, se controla, pero yo estaba muy enferma en ese momento, entonces yo también estaba perdida y no sabía ni qué hacer ni cómo hacerle. Me voy a adelantar muchos años, a lo mejor en otro episodio puedo contar la historia con detalle, pero hoy quiero hablarles de esta codependencia. Me adelanto a la historia y en 2014, Daniela cumpliendo casi 20 años, finalmente toca fondo. Voy a hacer una pausa y voy a hablarles un poquito de este toca fondo. En estos años de consumo y de búsqueda de opciones y de cómo poder ayudar a nuestra hija, tocamos muchísimas puertas, muchísimas. Algunas se abrieron, algunas no. En esta tocada de puertas encontré una clínica a la cual llamé para pedir informes y cuando me entrevisté con estas personas de la clínica me decían, es que tú tienes que tocar fondo antes que tu hija. Y a mí me daba muchísimo coraje que me dijeran eso. También en alguna ocasión, una amiga mía que es psicóloga, que la quiero con todo mi corazón, cuando me entrevisté con ella por teléfono y le conté, ¿no?, esta terrible situación que nos estaba pasando, me dijo, me da mucha pena decirte, pero tú eres una mujer sumamente controladora y tú también te tienes que tratar, ¿no? No nada más tu hija. Y desde luego son cosas que te caen muy gordo que te las digan, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo soy la mamá perfecta, yo no me puedo equivocar. Y no, la realidad es que sí nos equivocamos. Y entonces cuando me decían tú tienes que tocar fondo, yo no entendía qué era tocar fondo. Yo decía, ¿cómo yo voy a tocar fondo si yo no estoy consumiendo? ¿Cómo yo voy a tocar fondo si no soy yo la que está mal, ¿no? La que está mal es mi hija, la que consume es ella, la que se comporta de una manera completa y totalmente inadecuada es ella, la que pelea es ella, ¿no? Siempre le ponemos la responsabilidad al de enfrente y no volteamos a vernos, ok, ¿y yo qué estoy haciendo? Y en 2014 entendí muy bien esta parte de tú vas a tocar fondo, tú tienes que tocar fondo. Y fue en mi cumpleaños en el que fuimos a comer, como todos los años. Daniela vino con nosotros. Yo la verdad es que no quería que viniera. A mí no me gustaba pasar tiempo con ella porque nunca terminaban las cosas bien. Y esta vez no era la excepción, no fue la excepción. Fue una comida de cumpleaños espantosa. Terminamos de pleito, como siempre. Y ese día yo dije, hasta aquí, se acabó. No quiero volver a saber de ella, no quiero hablar con ella, no quiero tener que ver absolutamente nada con ella. Y me puedo imaginar lo que mucha gente estará pensando, cómo es posible, es tu hija, cómo que no quieres saber de ella. Y la realidad es que siempre pongo este ejemplo y lo veo muy gráfico, ¿no? Es un ejemplo un poco gráfico, pero si tú tuvieras en tu pierna a un perrito que te dio una mordida y no te dejó de morder la pierna, durante 6 años tuviste al perro prensado de tu pierna, mordiéndote y jalando y tú ya con la pierna, bueno, casi al punto de la amputación. ¿Qué sucede en el momento en el que te quitan a ese perro y te curan la pierna? Pues sientes un alivio enorme, ¿no? Bueno, pues
para mí eso era lo que yo sentía. Yo sentía un dolor profundo, un desgarre en el corazón profundo de tener a una hija o de querer sostener a una hija que yo no sabía cómo sostenerla, que yo no la podía sostener, que yo no tenía las herramientas ni el conocimiento para sostenerla y nos estábamos lastimando muchísimo las dos. Entonces, en 2014 tomé esta decisión de no quiero volver a saber de ella y me alejé, le pedí a mi esposo, encárgate tú, sé tú quien la acompañe, sé tú quien esté con ella, yo me voy a hacer a un lado y así lo hice. Y pasó un mes de no saber de ella, de no hablar con ella, de nada. Y me buscó, su papá estaba de viaje, entonces me buscó y me dijo, necesito ayuda, ahora sí estoy desesperada, siento que me voy a morir, estoy sola. Y bueno, hablé con mi esposo, me dijo, encárgate de ella en lo que vuelvo de este viaje. La fui a recoger, la encontré en unas condiciones terribles, muy bajo peso, un semblante, híjole, que no me gusta ni recordar cómo se veía. Me asusté, sí pensé esto no está bien, la llevé a que le hicieran una evaluación. En el hospital me dijeron no la vemos bien, la tienes que internar en una clínica. Bueno, cuento corto, la llevamos a una clínica en Guadalajara, estuvo internada 2 procesos, uno de 8 meses y uno de 14 meses, en una clínica que le ofreció la oportunidad de volver a nacer, le abrió la puerta a aprender a vivir de una manera digna, de una manera libre del consumo, que la llenó de herramientas que hoy por hoy le siguen haciendo la vida muy feliz y muy fácil. Con sus retos, desde luego, la personalidad adictiva no se te quita nunca. Esa puerta la abriremos después, en otro momento. Pero, ¿qué pasó conmigo? Bueno, pues en ese tiempo en el que ella empezó su camino de rehabilitación, pues de pronto tienes la oportunidad de voltearte a ver tú y ver en qué estado estás. Y darte cuenta que así como mi hija estaba en un estado tristísimo, en bajo peso, en un semblante desolador, pues yo también. No, el bajo peso no era lo mío, desgraciadamente, pero la realidad es que yo también estaba muy golpeada y yo también necesitaba, al igual que mis hijos y al igual que mi esposo, iniciar un camino de rehabilitación mío. Y encontré que de pronto, como yo, había muchos papás que estaban igual que yo, perdidos, sin respuestas, sin ayuda. Y decidí contar mi historia en una plática que hice en la comunidad en la que vivo y me di cuenta de la necesidad tan grande que había en otros papás, al igual que yo, de encontrar respuestas, de encontrar ayuda, de llenarnos de herramientas para poder darles a nuestros hijos una mejor educación. Y conocí el programa de Narcóticos Anónimos. Empecé a trabajar con un grupo pequeño de papás, con este programa de Narcóticos Anónimos. De pronto en el camino encontré que, independientemente del material maravilloso que ofrece AA y Narcóticos Anónimos, pues hay muchas otras herramientas que, sumándolas
a estos programas, pues te dan resultados increíbles y que te empiezas a encontrar este camino de recuperación tuyo, aceptas que eres una persona enferma, igual que lo es tu hijo o tu esposo o tu hermano adicto, y empiezas a tomar responsabilidad por ti. Las personas que tenemos codependencia tenemos que encontrar ese valor de decir, tú también eres responsable, tú también cometiste errores, tú también estás coparticipando de la adicción de tu familiar. Y cuesta mucho trabajo porque a nadie nos gusta vernos en el espejo y decir, te equivocaste, y decir, estás mal. A nadie nos gusta. Y duele, y toma muchísimo tiempo quitarnos todos los prejuicios, quitarnos todas las creencias, quitarnos todas las máscaras para vernos como realmente somos. Y así empezó este camino de rehabilitación mío. Hoy, después de 10 años de trabajar con grupos de papás en los que ellos han encontrado su camino, en los que se han ido rehabilitando, es cuando dices, híjole, qué increíble que tuve la oportunidad de tocar fondo, qué increíble que tuve la oportunidad de verme frente a frente, yo conmigo, y decir, qué fea persona eres, puedes hacerlo mejor. Y abrí la puerta de conocerme mejor, de tomar terapia, de trabajar en el programa y de empezar mi camino de rehabilitación como codependiente. Cuesta mucho trabajo, es un camino muy largo, es un camino que no termina, de pronto recaes, de pronto empiezas a tener actitudes codependientes y controladoras, y es cuando te levantas, te sacudes y vuelves a empezar y te das cuenta que no pasa nada porque somos humanos y los humanos nos vamos a equivocar, siempre. Lo importante no es equivocarnos, lo importante es seguir adelante. Yo no llamaría a volver a empezar porque no, el comienzo ya fue, la vida sigue. Yo llamaría, me levanto, me sacudo mis heridas, la tierra y sigo adelante. Y vuelvo a retomar mis herramientas y vuelvo a leer los libros que necesito, vuelvo a ir a una terapia, vuelvo a retomar todo lo que me ayudó a salir en aquel momento, lo vuelvo a retomar y vuelvo a tener la constancia de trabajar en mi programa, ¿no? Entonces, esa es la codependencia. Es algo que, como mucha gente lo tomamos con esta connotación negativa, creo que tiene su parte positiva, tiene su parte de luz en la que si tu experiencia negativa te dio herramientas para poder salir adelante y hoy tú ser luz en el camino de alguien más, yo creo que pesa más toda esta parte positiva y no toda la parte negativa que es ser una persona codependiente. Yo los invito a todas las personas codependientes y a los que no son codependientes. Yo invito a todas las personas a verse en el espejo, a reconocer sus errores y a tomar responsabilidad por sus vidas. A la única persona a la que podemos controlar, a la que podemos cambiar, a la que podemos mejorar, es a nosotros mismos. Y hoy contamos con muchísimas herramientas maravillosas para ayudarnos a ser mejores cada día. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Betty, por siempre estar
junto a mí. Gracias por escucharme y pues sigamos abriendo puertas.